Desde la Plaza de Cibeles en España les damos la bienvenida a esta edición de CNN Íntimo, en que nos trasladamos a Madrid para conocer a una de las voces fuertes y controvertidas de la derecha española. Me refiero a la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Diputada, muchísimas gracias por recibir a CNN Chile, cuando ya la legislatura ha entrado en receso, pero que siguen trabajando hasta la tercera semana de julio. Así que muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Es un placer, bienvenidos. Muchas gracias. Este ha sido un verano especialmente cálido, caliente diríamos en Chile, y ha tenido su correlato en la política, con un gobierno del presidente Pedro Sánchez que está en serias dificultades. Tiene sus tres principales asesores, los que fueron con él a hacer campaña política, imputados. Él ha dicho que no va a dimitir, aunque tampoco la oposición, el PP, tendría la capacidad hoy día para, poderlo interpelar y llevar a dimitir. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene hoy de la situación política que está atravesando España? A ver, España está en un momento crítico, un momento decisivo, no solamente para la política en su sentido más abstracto, sino para la supervivencia del orden constitucional español nacido en la transición. Lo que Sánchez preside no es un gobierno en sentido estricto, es decir, no tiene la capacidad para aprobar presupuestos. Llevamos 2 años sin presupuestos generales del Estado, cuando la Constitución obliga a tenerlos. Prácticamente no puede aprobar leyes porque no tiene una mayoría para hacerlo. Lo que él preside es un proceso de mutación que nos lleva de una democracia plena, con sus contrapesos, a una democracia fallida, y que nos lleva de la España pactada en el año 78, que es una España, podríamos definir, de ciudadanos libres e iguales, la España constitucional, a una especie de Frankenstein de muniones identitarios, de territorios, enfrentados por agravios económicos y de todo tipo. ¿Por qué está saliendo de la Constitución España? Porque Sánchez, para seguir en el poder, necesita el apoyo de socios que trabajan para destruir el orden constitucional, para romper la unidad de España. Cuanto más débil está Sánchez, más concesiones hace a sus socios a costa de la unidad nacional. Ya, por el independentismo. Eso es. Hay partidos separatistas que apoyan al gobierno. Sánchez depende de partidos separatistas para seguir en el poder. Y no solamente de partidos separatistas, sino incluso de un líder que está prófugo de la justicia, que vive en Waterloo y que negocia con Sánchez desde Suiza o desde Bélgica concesiones para que Sánchez pueda seguir en el poder. Puigdemont. Entre ellos la ley de amnistía. Puigdemont. ¿Pero pone en riesgo la unidad de España tal como está hoy? Claro, estamos viviendo un proceso de mutación constitucional que nos lleva, como digo, a la España que conocemos desde la transición, desde el año 78, a algo que todavía no sabemos qué va a ser. Hacia un proceso confederal, que dicen, plurinacional, de muchas naciones, asimétricas, es decir, con unos con más derechos que otros, y todo esto para que siga un hombre en el poder. Ahora, ¿por qué no pueden destituirlo? Porque los mecanismos son los que son. Para poder destituir a un presidente hace falta una mayoría alternativa en el Congreso, y en estos momentos la alternativa, nosotros tenemos una mayoría en la calle, según las encuestas, pero en el Parlamento siguen estando las fuerzas separatistas cuyos intereses principales son que Sánchez siga en el poder para poder seguir chantajeándole y consiguiendo concesiones. ¿Cómo se relegitima el Partido Popular después de haber salido del gobierno por acusaciones de corrupción también, que son distintas, pero en definitiva lo que la gente ve es este gobierno sale por corrupción y nuevamente lo que se ha descubierto ahora, que tiene mucho interés, es que todo ha sido una enorme mentira. Se ha descubierto por las conversaciones y las investigaciones policiales y judiciales. Sánchez llegó mintiendo. Primero mintió a su propio partido. Pero habló del PP. Ahora pasó al PP, porque roba las primarias a su propio partido. Segundo, presenta una moción de censura al Partido Popular diciendo que viene a regenerar la vida pública y que hay que acabar con la corrupción en España. Lo que se ha descubierto ahora es que ya estaban robando su equipo. Estaban robando con concesiones previas a llegar al poder y a través de obra pública, comisiones mordidas que se llaman en obra pública después de que llegara al poder. Es decir, la bandera de la regeneración
la bandera de la lucha contra la corrupción para quitar al Partido Popular era falsa, era mentira. Este gobierno no está fundado en las ansias de regeneración y de lucha contra la corrupción, ¿Y cómo se regenera tampoco de sus socios. PP? El Partido Popular se ha regenerado. ¿Cómo? El PP se fue a la oposición. El Partido Popular tuvo que dimitir su presidente por haber sido citado como testigo en un caso de corrupción, porque la mayoría alternativa se forja con esa bandera y hacen una moción de censura y echan a Rajoy. Se va Mariano Rajoy del gobierno y el Partido Popular inicia un proceso muy lento, muy difícil también, con altibajos. Hay miembros que están condenados. Se investigó que de ese trataron gobierno de modificar pruebas del PP. No, Mariano Rajoy no tiene miembros de su gobierno condenados. Pero del PP sí, o sea, integrantes del PP Claro, sí. de otras épocas del Partido Popular, de ninguno en ejercicio en el gobierno. Sí. Y han, por supuesto, además... Por eso le digo, son procesos distintos, Sí, pero no- para no la tienen nada ciudadanía que ver. corrupción es corrupción, no hace la diferencia. ¿Cómo logran la legitimidad nuevamente? No, uno tiene que ser implacable con la corrupción y no solamente presentar propuestas de reforma del sistema para impedir la corrupción, sino asegurarse de que las personas que están en primera, segunda y tercera línea sean impecables. Y si hay cualquier caso de corrupción dentro de tus filas, inmediatamente ocuparte de, en fin, quitar a esa persona de la vida pública y de la política. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Qué ofrece hoy el PP? Nosotros ofrecemos la esperanza de una España precisamente democrática, fuerte, unida y regenerada. ¿Por qué no quiere pactar con Vox? Nosotros hemos pactado con Vox en autonomías y nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a hacer pactos, claro, para llegar al poder. Lo que no queremos es coalición. Nosotros queremos gobernar en solitario. Yo no conozco ningún partido del mundo que quiera gobernar en coalición por definición. Gusto, ¿no? Claro, uno gobierna en coalición si no tiene más remedio que hacerlo. Y las coaliciones son inestables, son difíciles, tus socios te exigen, lo estamos viendo ahora en España. Tenemos un gobierno muy inestable formado por el Partido Socialista y un partido que se llama Sumar. Ya, pero hasta el 27 entonces no van a tener una mayoría que No, pueda... pueden pasar muchas cosas aquí. Bueno, sí, pueden pasar muchas cosas. Primero, Sánchez sabemos que no quiere dimitir. Otra cosa es que las circunstancias no le obliguen a dimitir. Las investigaciones policiales, las investigaciones judiciales avanzan. Por Su cierto, mujer, pero eso no los va a llevar Espera. a tener la mayoría. espera, su mujer está imputado, Sí. su hermano está imputado, su fiscal general del Estado está imputado, su mano derecha primera está imputado, su segunda mano derecha está en la cárcel. Está rodeado de corrupción y están investigando. Entonces, pero los él puede partidos ser... que lo apoyan no están Sí, dispuestos eso es. a abandonarlo porque no el PP, sino que Vox representa para ellos una No, amenaza. ellos no están dispuestos a abandonarlo de momento porque saben que son como, voy a decir una palabra un poco dura, pero como buitres, ¿no? Él es un zombi que está con respiración asistida y sus socios lo que hacen es ir exprimiéndole para sacarle concesiones. Pero hay un momento en el que para los socios también el coste de mantenerle es superior al de dejarle caer. Y ellos tienen que valorar también sus votantes qué opinan. Yo entiendo que un votante, quizás o quizá no, de Esquerra Republicana, del Partido Nacionalista Vasco, del propio Podemos o de Sumar dirán, ustedes llegaron diciendo que iban a regenerar la vida pública y mantienen a un presidente rodeado de casos de corrupción. Y los propios votantes de esos partidos le digan, oiga, hay un límite. ¿Y Vox es una amenaza para esos partidos? Ellos dicen, pueden considerar y decir que Vox no les gusta y Vox les parece una amenaza, pero Vox no es una amenaza para esos partidos. ¿En qué sentido lo pregunta? En las independencias. Bueno, ellos podrían Los decir que partidos cualquier partido independentistas. que defienda a España es una amenaza para ellos. Sí. Bueno, ahí está donde, Ahí está, esa es ya. la dificultad que le explicaba al principio. Diputada, es decir, los y por- socios lo mantienen porque saben que sus intereses son mantener a este hombre. Cuanto más débil, mejor. Pero el interés nacional, ¿qué está pasando? Esto es en la Cámara, lo que pasa dentro del Congreso. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando en España? Lo que está pasando en España es que hay una inmensa mayoría de españoles que quieren y ansían un cambio. Ya, pero el PP tiene poco más del 30% de los apoyos. 36, 36, depende de las ya. encuestas, Eso- 36. En escaños, las encuestas están dando una amplísima mayoría del Partido Popular y de Vox, es decir, alternativa. Entiendo que nadie quiere gobernar en pacto con otro partido, pero ¿qué los diferencia con Vox? Hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Las de fondo. Las de fondo. Yo siempre digo, Vox es un partido nacionalista español, por ejemplo.
Es un partido que dice fuera las autonomías, queremos una España centralista, centralizada. Y a mí me parece que sin las autonomías estos años hubiéramos sufrido mucho. Es decir, por ejemplo, la autonomía de Madrid ha sido un contrapeso importantísimo a los años del sanchismo. Políticas de libertad que se han hecho en las autonomías, ¿no? Vox es un partido cuya relación con Europa es muy difícil. Vox es un partido que tiene una estrecha relación con, por ejemplo, Orbán, que es un líder cuya relación con el Estado de Derecho y los contrapesos democráticos es regular, tirando a muy mala. Es decir, tenemos diferencias a nivel europeo y diferencias a nivel nacional. La expulsión de 8 millones de migrantes, por ejemplo, la condena. Sí, eso no se puede, ni se puede hacer ni se debe, deportar a la gente por su condición de inmigrantes. O sea, deportaciones masivas son inaceptables, como son inaceptables las regularizaciones masivas, es decir, que entren 8 millones o que echamos 8 millones. Los inmigrantes son ciudadanos también, ¿Y qué son se hace? individuos. Lo que hay que tener es una política mucho más clara y decir la verdad a la gente y tener fronteras seguras y no permitir la inmigración ilegal y ser, por supuesto, muy exigentes en la integración. Europa tiene un problema de todos estos últimos años, que ha habido un tabú respecto a la inmigración. Como no se ha hablado con claridad y con verdad sobre la inmigración y sobre su integración, ha acabado la inmigración convirtiéndose en el caldo de cultivo de partidos muy extremistas que plantean soluciones drásticas y muchas de estas completamente inviables, porque no se habla con claridad desde los partidos teóricamente del mainstream o tradicionales. De acuerdo a lo que usted me describe de Vox, Vox ha llegado a tener representación democráticamente, pero Vox en el poder da garantía de democracia. Yo creo que sí, en fin, y es cuestión... ¿Se apoya a Orbán? Bueno, tiene una estrecha relación con Orbán, pero sería inaceptable que si pretendieran hacer lo que hace Orbán en España, que es lo que está haciendo Sánchez. Si la paradoja de esto es que Sánchez, las políticas de Sánchez respecto al Estado de Derecho, ataques a los medios de comunicación, ataques a los jueces, ataques al Parlamento, colonización de las instituciones, se parecen mucho a los que puedan hacer otras figuras políticas desde otro espectro político. Hoy en día hay que ver no tanto a la izquierda y la derecha, sino quienes defienden la democracia liberal y quienes la atacan. ¿Está en riesgo la democracia liberal? Por supuesto que está en riesgo la democracia liberal. ¿Quién la pone liberal? en riesgo hoy la democracia liberal? En España la está poniendo en riesgo Pedro Sánchez, que es lo que yo llamo los burros de Troya de la democracia, que cabalgan sobre la ignorancia, entran dentro de las instituciones disfrazados de demócratas, ganan elecciones libres y una vez que están en el poder empiezan a socavar las instituciones desde el interior. Permiten que quede la fachada de una democracia, que quede la fachada de un poder judicial, que quede la fachada de unos medios de comunicación independientes, que quede la fachada de un parlamento, pero convierten esas fachadas en cartón piedra. No hay nada detrás, las van vaciando desde el interior. Y eso es exactamente el proceso que explicaba al principio de mutación, que nos lleva de democracia plena a democracia fallida. No es patrimonio solamente de Sánchez hoy día. No, hay de izquierdas y de derechas en el mundo, claro. Sí. Hay formaciones y movimientos y líderes que llegan con una determinada ideología y destruyen la democracia desde el interior con esas banderas. Lo peligroso es que la gente los elige. Sánchez es el Orbán del sur de Europa. Es el Orbán del sur. En América tenemos a Donald Trump, que está haciendo prácticamente lo mismo. Yo tuve una intervención parlamentaria en la Comisión Constitucional preguntándole al ministro de la Presidencia qué es lo que no le gustaba a este gobierno de Trump, porque hay muchos paralelismos. Incluso en los indultos a quienes dieron un golpe de Estado, unos en el Capitolio y otros en Cataluña en el año 2017. Ahora, Donald Trump está cambiando el orden a través de una política bastante sui generis que es presión a través del comercio, de los impuestos. ¿Cómo esa manera de hacer política está cambiando este orden? Bueno, es una manera muy corrosiva de hacer política y que rompe los ideales y las formas que hacen posible eso que llamamos democracia liberal, que costó tanto construir, ¿no? El orden liberal es una mezcla extraordinaria de inteligencia, humanidad y valentía que se construye hace 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Estados Unidos ha sido el pilar de ese orden liberal, a veces no en la práctica, pero sí como modelo moral, y eso ha cambiado. ¿Usted cree que Donald Trump ha sido justo con Europa al pedirle más contribución a la OTAN? Europa tiene que contribuir más a su propia defensa, sí, eso es ineludible. Nosotros hemos estado
colaborando, contribuyendo menos a la defensa de lo que deberíamos. Ese es el principio de la realidad. La cuestión es cómo se ha hecho esto, ¿no? Esto no se puede hacer a base de chantajes ni de enfrentamientos entre aliados. Hay dos escenas muy importantes que marcan un punto de inflexión en la historia occidental, ¿no? Dos imágenes. Una de ellas, muy comentada y muy impactante, fue aquella escena en el despacho Oval, cuando el presidente de los Estados Unidos vapulea al líder de Ucrania, y eso fue un shock para mucha gente. Pero fue el despertar. Fue un despertar para muchos europeos de decir qué está pasando, ¿no? El orden liberal está en crisis. No es que Trump inicia la crisis del orden liberal. El orden liberal está en crisis hace mucho y está en crisis en parte también por la izquierda. Una izquierda que destruye, que no cree en Occidente, que empieza a socavarlo, una mezcla de cobardía, apatía, quintacolumnismo, es decir, destruir el orden liberal desde el interior, ¿no? Pero ese movimiento pendular entre izquierdas y derechas acaban socavando los pilares de ese sistema. Y hay una escena que pone efectivamente sobre el tablero mundial que esto se ha roto, es esa primera escena. Y la segunda es cuando en el Jardín de la Rosaleda, en el Rose Garden de la Casa Blanca, con una pancarta le empieza a anunciar Trump pues, aranceles, 100%, 30%, 50% para los aliados, ¿no? Y estamos en otro mundo. Lo que yo digo Quiere es... apropiarse de una parte de Europa. ¿Quiere, perdón? Apropiarse de una parte de Europa. ¿Con qué? No, yo no creo eso. Yo creo que él tiene una Pero él lo ha visión dicho. del poder muy, muy cruda y muy salvaje, ¿no? Pero él ha dicho que quiere Groenlandia. Ah, bueno, sí, eso es una locura, como dijo Panamá, dijo Groenlandia, es decir, esto rompe los esquemas. Y lo que es muy importante entender en un momento así, que genera tanta incertidumbre, es ¿qué hacemos, no? ¿Entramos ya todos en la carrera del poder salvaje y empezamos a buscar aliados en China y en otros sitios, o intentamos refundar el orden liberal como aquel que nos permite convivir civilizadamente? Y yo creo que la única opción es la segunda, es decir, no hay paz, progreso y civilización fuera de la democracia liberal. Fuera del orden liberal solo hay fuerza, violencia, decadencia y degradación. Lamentablemente las personas, al ver que sus garantías están siendo puestas en peligro, están dispuestas a ceder libertades, sí, por temas económicos, por temas de seguridad. Y por ejemplo, hoy en Chile el presidente más popular del mundo es Nayib Bukele, que llega al poder claramente por las elecciones, pero se está perpetuando en el poder y está arrasando con una serie de derechos. ¿Qué representa Bukele? Bueno, lo que he descrito, y lo ha descrito usted bien, es decir, y eso se está viendo también en las muchas encuestas en Europa en los jóvenes, ¿no? Aceptan esa transacción mefistofélica, podemos decirlo así, en la que unos líderes le dicen, tú dame tu libertad que yo te voy a garantizar seguridad y prosperidad. En el fondo es el modelo chino, es el gran triunfo del modelo chino. El modelo chino lo que ofrece a sus ciudadanos es, ustedes me entregan la libertad, que en el fondo es accesoria, y yo te voy a garantizar prosperidad, seguridad y protección, ¿no? Y mucha gente ante la crisis de la democracia, y porque la democracia, y podemos hablar de lo que ha pasado en la política en los últimos años, la crisis de la democracia, cuando la democracia no responde, cuando hay corrupción en los sistemas, hace que muchos ciudadanos dicen, la democracia a mí no me defiende, no me protege. Y entonces, ¿qué más da? Mejor que venga un hombre fuerte, ponga orden y me garantice por lo menos una protección y un cierto grado de prosperidad, ¿no? Y yo digo que esa transacción hay que combatirla y que lo que tenemos que hacer quienes defendemos la democracia liberal para evitar que nuestros ciudadanos acaben optando por atajos, digamos, antidemocráticos, es asegurarnos que la democracia funcione y que la política sea la mejor política posible. La democracia tiene que dar respuestas eficaces a sus ciudadanos. Y si no la damos, lo que va a haber es regímenes autoritarios. El caos iliberal se va a ser sustituido por un orden iliberal también, pero eso nunca es la solución. Ahora, en Chile tenemos una situación difícil. Este año hay elecciones. Usted conoce la realidad chilena, estuvo en el primer proceso constituyente. Felicito a los chilenos por haber rechazado ese proyecto. ¿Felicita también por haber rechazado el segundo? A ver, ningún país que esté sin un acuerdo y un consenso básico sobre sus reglas de convivencia merece felicitación. Necesitamos reglas de convivencia y un gran pacto político, ¿no?
¿Qué ha pasado en Chile en estos últimos años? ¿No? Desde la distancia lo miro porque no estoy ahí, por tanto todo tiene que ser matizado, ¿no? Pero llegó un gobierno adolescente que prometió un gran proceso constituyente, que en el fondo era un proceso divisivo, que dividía a los chilenos entre unos y otros factores ideológicos e identitarios. Ese proyecto fracasa y Chile todavía no ha encontrado el rumbo después de ese fracaso. Y estos años han sido de división, delincuencia y decadencia, parálisis económica, polarización social y política y un aumento de la criminalidad, ¿no? Y hay que salir de ese modelo. La oportunidad de poder, digamos, llevar un proceso constitucional exitoso, pero no quiso llegar a acuerdos. El Partido Republicano, que es el partido de, digamos, una derecha, a ellos no les gusta que se les catalogue de extrema, pero hay una derecha que es la derecha, digamos, tradicional, y esta es una nueva derecha, ellos mismos se han llamado nueva derecha, que tampoco quiere dialogar y lamentablemente fracasa este segundo proceso constituyente. ¿Qué pasa cuando no se dialoga? Es que ese es el problema. A ver, es muy interesante lo que está pasando en la conversación pública en muchos países, ¿no? Y también está pasando en España. Y yo aquí España y Chile se parecen en muchas cosas a lo largo de su historia. Son como dos historias paralelas, sí, ¿no? La transición, dictadura, democracia, lo que ha pasado en la izquierda, lo que ha pasado en la derecha, ¿no? Y Boric y Sánchez tienen elementos distintos, pero algunos comunes, ¿no? Sánchez también llegó en esta legislatura anunciando que iba a levantar un muro contra la otra mitad. Y cuando Boric llega y dice voy a reformar la Constitución sin consenso, en el fondo, de cambiar la Constitución... Pero eso no fue... Ahí hay diferencia. Bueno, o sea, cuando llega dice... él llega y promete un proceso constituyente, la gente elige a los que van a cambiar la Constitución, su gobierno apoya ese cambio de Constitución, finalmente ese proyecto fracasa y él dice que él gobierna para todos los chilenos. Eso es bien interesante. Él ha ido variando, ha ido moderándose en el camino. El gobierno adolescente se pega un golpe contra la realidad y empieza a madurar, ¿no? Esa es la evolución de Boric. Yo estoy hablando más una cuestión de fondo. Yo estoy hablando de la derecha. Sí, el proceso constitucional chileno nace de un episodio muy traumático, que, en fin, llegó al país con violencia, con cotas de violencia, estallidos, en parte fomentado, promovido por la izquierda, es decir, no es un proceso constitucional cuyo origen es como, por ejemplo, fue el primer proceso constitucional en España y en Chile, que es acaba una dictadura, empieza una transición a la democracia, las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, es decir, nace de un origen traumático más violento. Claro, porque después de la dictadura no hubo una nueva constitución. No necesariamente tiene que haber constituciones todo el tiempo, pero Chile fue un país que hizo una expansión extraordinaria, ¿no? Lo que yo digo es, cuando tú inicias un proceso de polarización, lideras un proceso de polarización, te vas a encontrar con polarización del otro lado. Y va a haber movimientos pendulares. Y la gran dificultad que vamos a tener en España en los próximos años y en Chile en los próximos años es reconstruir la conversación pública. Cómo reconstruimos la trama de afectos entre ciudadanos después de movimientos polarizadores. Y eso no es fácil cuando desde el gobierno se ha promovido la polarización. Cuando la conversación ha quedado arrasada. ¿Por qué queda arrasada la conversación? Por dos cosas esencialmente. Para que haya conversación pública necesitas que la verdad rija en la vida pública, la objetividad y la verdad, y hoy en día la verdad ha sido sustituida por los sentimientos y por las opiniones. Todo el mundo tiene una opinión y la verdad ha pasado a ser relativa. Cuando la verdad desaparece no nos podemos poner de acuerdo. Y dos, cuando falta la buena voluntad. Necesitamos la verdad y necesitamos la buena voluntad. ¿Qué pasa cuando esa nueva derecha, califica a la derecha tradicional de cobarde por querer pactar, por querer entrar en este diálogo? Aquí hacen lo mismo. Vox llama al PP pero ¿qué le parece a usted? Ah, no, a mí no me gusta. A mí que me llame cobarde a Vox, pero es que yo no lo admito, para nada. ¿Se necesita más valentía para dialogar, conversar, llegar a acuerdos? Los acuerdos exigen principios y también valentía, las dos cosas. Y es más fácil dialogar cuando tienes principios que cuando no los tienes. Eso en contra de lo que la gente quiere. A veces dicen, no, hay que dialogar, significa, el dialogante es alguien que tiene menos principios. No, yo creo que para poder dialogar bien es muy importante tener principios firmes, porque los pones sobre la mesa y dices, mira, estos son mis principios. Yo estoy dispuesto a pactar
digamos, hay partes en las que Por mis supuesto. principios voy a tener que apartarlos, pero están claros los míos. Por lo tanto, ¿dialogar es de valientes o de cobardes? No, dialogar siempre es útil, pero siempre es necesario. La política, el diálogo forma parte de la política, ¿no? Necesita consensos. Claro que hay consensos. El gran problema que hemos tenido en España es que han sido dinamitados los consensos constitucionales y los consensos morales españoles. Por ejemplo. ¿Y en Chile usted va a ir dentro de las próximas semanas, va a estar en septiembre, cuando ya la carrera presidencial va a estar muchísimo más álgida, porque ya se van a haber definido las candidaturas al Parlamento, las candidaturas van a estar inscritas y esta derecha que está dividida podría tener una mayoría, incluso ganar en primera vuelta si esta derecha fuera unida. Sin embargo, no hay cómo ponerla de acuerdo. ¿Usted exigiría a esta derecha, o más bien no puede exigir, pero llamaría a esta derecha a ser generosa, a conversar? A poner Chile por delante de cualquier interés personal o partidista. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? Lo que suele suceder es que la izquierda avanza. Y tenemos ejemplos en muchos sitios cuando, en fin, no voy a usar la palabra de buenos y malos en política, pero hablemos cuando, en fin, la gente, los afines no se ponen de acuerdo, avanzan los ajenos. Y eso es evidente, ha pasado en si los Venezuela. No pueden ponerse de acuerdo, no dan garantía de gobernabilidad. Pues es una falta de madurez y una falta de generosidad, y hay que intentar ponerse de acuerdo y intentar comprender cuál es el mal mayor y hacer un diagnóstico muy frío y muy realista y muy veraz sobre la situación. Si estamos seguros de que la perpetuación de un gobierno de izquierdas, y en este caso en Chile, de un gobierno comunista en Chile, es algo grave para Chile y es una deriva preocupante para Chile, entonces todas las diferencias deben palidecer ante esa realidad. ¿Y si eso no ocurre, falta madurez? Evidentemente, o generosidad, o patriotismo. Usemos la palabra patriotas, nos gusta mucho decir somos patriotas, defendemos los intereses nacionales. Cuando no ponemos el interés del país por delante de los intereses personales o de partido, es que no somos patriotas, estamos buscando eso, nuestro interés personal. Y digo, esto pasa, no hace falta hablar de Chile, hablo también de España. Nos pasa a nosotros, ha pasado en Venezuela, para desgracia de los venezolanos durante muchos años, que no fueron capaces las fuerzas democráticas de ponerse de acuerdo, quienes compartían unos principios esenciales. Y eso permitió que, en fin, el chavismo avanzara, se consolidara y siga ahí. Ahora, probablemente, y lo que dicen las encuestas hoy, todo puede cambiar, es que la elección presidencial se jugaría entre la candidata del oficialismo, que sale de una primaria, que pertenece al Partido Comunista, y José Antonio Kast, que es el líder de Republicanos, que es esta derecha que está más cercana a Orbán. Él viene regularmente a Europa a reuniones en Hungría, donde se citan todos los partidos de ese tipo de derecha. ¿Qué le parece esa disyuntiva que tiene el chileno? Bueno, hay que trabajar para que no necesariamente sea esa la disyuntiva. O sea, y quienes están defendiendo la candidatura de Chile Vamos, trabajar para intentar que su candidata y su candidatura sea la más votada, o la segunda más votada, o la de las primeras dos en la primera vuelta. Ese es el objetivo. ¿Y qué pasa? Y si no, colaborar para intentar que haya una alternativa a la amenaza mayor. Hay veces la gente, el mal menor, o sea, el mal menor y el mal mayor. ¿Qué se puede hacer con? ¿Existe el centro, Cayetana? Porque la gente, hay gente que dice, no puedo votar por uno, tampoco puedo votar por el otro, pero me tapo la nariz y voto por el menos malo. Uno de los grandes problemas de los últimos 10 años en la política es que estamos obligando a nuestros electores a votar con la nariz tapada, a votar por el mal menor, ¿no? Y nuestra obligación, quienes estamos en política, es forjar alternativas tan atractivas, poderosas, con convicciones firmes y a su vez capacidad de concitar apoyos mayoritarios para evitar que nuestros votantes vayan a las urnas tapándose la nariz. La emoción hoy día juega un papel importantísimo. Sí. ¿Se pueden plantear ideas que emocionen? Por supuesto que sí. Yo soy una gran defensora de que la razón es emocionante.
y los seres humanos no somos máquinas materialistas simplemente frías, tenemos pasiones, la cuestión es mantener esas pasiones sujetas y en su sitio, como dijo un gran personaje llamado Torcuato Fernández Miranda, que fue el guionista de la transición española, el cerebro detrás de la transición, ¿no? Y un día le preguntaron cómo fue posible hacer la transición a la democracia entre monárquicos, republicanos, creyentes, ateos, catalanes, castellanos, gente tan distinta, ¿no? Comunistas, gente que venía del franquismo, ¿no? Y él contestó: con el corazón sujeto y en su sitio. Eso significa mantener las pasiones, las vísceras controladas, lo cual no quiere decir que la razón y las grandes ideas políticas no sean emocionantes, ni que esos discursos de concitación de la mayoría no deban ser emocionantes. Un líder político tiene que ser capaz de movilizar desde la razón. Es más difícil. Tocar teclas bajas pasiones es fácil. Yo siempre lo digo, el populismo es el atajo de los mediocres. Salir a la plaza pública con un megáfono y empezar a, en fin, apelar a las bajas pasiones, al odio, al rencor, a la envidia, al nacionalismo más exacerbado, eso es relativamente fácil, lo hace cualquiera. Emocionar desde la inteligencia y la razón, eso es verdad que cuesta más, es más difícil. Usted hablaba de la transición aquí en España. Hemos tenido procesos similares. La dictadura en Chile todavía está muy presente. Hace 2 años atrás se cumplieron medio siglo, pero todavía sigue dividiendo. ¿Es democrático un partido que no condena los asesinatos en dictadura? Hay que condenar los asesinatos en dictaduras. Es lógico condenar los asesinatos en dictadura, claro que sí. A mí eso me parece de sentido común, pero es que lo que pasa... ¿Por qué se mantiene vivo también, ¿no? Hay un interés en la izquierda también en mantener el guerracivilismo vivo, ¿no? En España, por supuesto. Yo hablo de España y no sé qué es lo que pasa en Chile con la izquierda en eso, pero en España la izquierda vive de Franco. Sánchez vive de Franco. Franco. Es el partido más franquista que hay, es el Partido Socialista hoy en día, porque si no fuera por Franco no tendrían que decir. Y entonces les interesa agitar el guerracivilismo y volver a recordar permanentemente el otro lado para intentar crear un enfrentamiento para que la fuerza, digamos, la amenaza del franquismo redivivo en las instituciones les sirva de legitimidad. Lo que ha ocurrido en Chile es los candidatos de esta nueva derecha han reivindicado la dictadura, con los crímenes incluidos. Por eso, ¿puede considerarse democrático un partido que reivindica crímenes de dictadura? Yo no sé lo que ha hecho Kast, o sea, por eso me estoy tomando su palabra. Kaiser. Y Kaiser, yo no sé lo que han hecho respecto a la reivindicación. Yo digo, usted me pregunta, ¿usted le parece aceptable reivindicar crímenes de una dictadura? No, ni de izquierdas ni de derechas. Pero para mí eso es de sentido común, ¿vale? Otra cosa que tú puedes decir, ahora en España, por ejemplo, quieren prohibir que se pueda decir cualquier cosa buena sobre la etapa franquista. Por ejemplo, que construyó pantanos en España. No, por cierto. ¿Vale? Entonces, esto es otra cosa, que no te puedan censurar por poder opinar cosas. Otra cosa es decir, no, los crímenes estuvieron muy bien. No, los crímenes nunca están bien. Con esa fuerza. Con esa fuerza. Sí, pero es que no veo la polémica en lo que pasa las es que izquierdas ni las derechas. Los crímenes no son aceptables, las dictaduras no son aceptables. Esto lo explicaba mi amigo añoradísimo Mario Vargas Llosa. Maravillosamente lo dijo, seguramente en todos sitios, se lo decía en España. Ninguna dictadura es aceptable, ni de izquierdas ni de derechas. Y la perversa lógica de que unos admitan la suya, pero entonces para obligar al otro que también, y se polarizan las... No, los demócratas no defendemos ni reivindicamos crímenes de ninguna dictadura. Bueno, hemos hablado de las candidaturas de derecha, pero la candidatura oficialista es una candidata que viene del Partido Comunista, ha sido gobierno porque ha sido ministra del presidente Boric, pero tiene una votación en primarias que va más allá del Partido Comunista. O sea, a ella no la han votado en primarias por ser comunista, sino que porque es una persona que se ha mostrado y ha demostrado diálogo, apertura y que no es confrontacional. Vale. Voy a decir una cosa previa y quiero ser muy enfática, ¿no? A mí me parece insólito que alguien hoy en día se reivindique como comunista. Yo comprendo que normalizamos todo, ¿no? Pero el régimen comunista, la ideología comunista es responsable de millones de muertos en el siglo XX. Y en el Parlamento Europeo, en el año 2019, se aprobó una resolución importantísima sobre la memoria histórica.
exigiendo a los pueblos y a los gobiernos y a la sociedad europea en general condenar al comunismo como condenamos al nazismo. Hubo dos grandes fuerzas totalitarias responsables de masacres, genocidios, deportaciones, que fueron el nazismo y el comunismo. El nazismo fue condenado, ha sido condenado y es unánimemente condenado, como es lógico, ¿no? Y de hecho los juicios de Nuremberg enjuiciaron y condenaron a sus responsables. El comunismo, en cambio, quedó completamente impune, blanqueado por la sociedad, blanqueado por los intelectuales, blanqueado por las izquierdas contemporáneas. Decirse comunista hoy en día, comprendo que pueda significar poco, nadie se da cuenta, pero si lo pensamos 2 minutos, es una legitimación del crimen también. Tanto como llamarse, yo soy nazi, por ejemplo, o yo defiendo las dictaduras de Pinochet, o la dictadura de derechas, de lo que fuera, ¿no? Es exactamente igual. Entonces yo pido a la izquierda que se aplique a sus criterios los mismos que exige a los demás. En Chile el Partido Comunista siempre ha estado dentro del marco de los principios del Estado de Derecho. Nunca ha apoyado una dictadura, lo que sí ha hecho en otros lugares. Pero como por ejemplo no Cuba, condena la dictadura en Cuba. En Cuba, en Venezuela. Eso es inaceptable. Entonces, es que fíjate, sí, pero no han tenido la hablábamos experiencia antes de la gobierno. derecha, ¿no? En Chile decíamos, es intolerable que la derecha chilena no condene los crímenes cometidos por Pinochet. Bien, es intolerable que el Partido Comunista primero se llame comunista y por tanto es una manera de reivindicar las ideas comunistas que causaron millones de muertos, sino que además no condene o asuma o blanquee la atroz dictadura cubana que está hoy todavía en vigor. Finalmente, o lo que sucede en Venezuela. La candidata Janet Jara ha hecho ese tránsito y de no condenar, de llamar que es una democracia distinta, finalmente ha dicho que es dictadura. Es increíble que le haya costado. Sí, que en Cuba lleva 60 años de dictadura atroz, Cuba, ¿no? Venezuela hoy en día, que Boric tuvo una conducta, debo decir, digna de respeto, el señor Boric en el tema de Venezuela. Empezó de una manera, pero firmemente se convirtió en uno de los altavoces democráticos. Y eso es lo mínimo esperable. Y que te cueste decir que Cuba es una dictadura 60 años después, es que realmente tienes un problema moral e ideológico. Ajá. Y yo insisto en la interpelación a quienes se reivindican comunistas y a la izquierda. Y muchas veces se dice, no, son comunistas, pero no del todo. Van a llegar y harán una política socialdemócrata. Entonces que dejen de llamarse comunistas. ¿Y si ella deja de llamarse comunista, que creíble? Y que haga una política socialdemócrata. Yo soy una socialdemócrata. Reniego de la ideología comunista y de las ideas comunistas. Porque además hay otra cosa, que es, esto lo explica muy bien Moisés Naim, que es un hombre muy inteligente, muy ¿no? conocido. Habla de la necrofilia ideológica, que es el amor a las ideas muertas. No hay una idea que haya muerto de una manera tan terrible como la idea comunista, que haya fracasado de una manera tan clara como las ideas comunistas. Lo que pasa en Chile en esta elección es que posiblemente se enfrente esta candidata que viene del Partido Comunista, pero que, como le explicó, ha tenido un comportamiento que va más allá del Partido Comunista, donde en Chile el Partido Comunista nunca ha apoyado una dictadura interna, pero la derecha sí externas. Pero la derecha sí en Chile. Claro, y ese es, digamos, el punto porque neurálgico. Porque no ha tenido ocasión todavía para defender una dictadura en Chile, porque no ha habido una dictadura comunista en Chile todavía, ¿no? Bajo el gobierno de Salvador Allende, el comunismo fue más dialogante que los socialistas. Sí, pero no podemos, o sea, esta distinción entre no, yo estoy limpio porque solamente apoyo dictaduras comunistas en Cuba, pero no en Chile, me parece una hipocresía radical, o sea, inaceptable. Hay que ser coherente, ¿no? Entonces, hay que preguntarle, entonces usted considera que Cuba no es del todo una dictadura, entonces las ideas que se aplican en Cuba le parecen bien. ¿Le parecen bien para los chilenos? Dirán, no, para los chilenos no, pero los cubanos sí. Los cubanos son de segunda división, los cubanos son gente de cuarta a los que se les puede aplicar ideas que no admitimos para nosotros. Lo digo porque en Europa hay mucho de eso. En Europa hay muchos turistas del ideal que hacen la revolución en América Latina, promueven para América Latina ideas que jamás aceptarían para ellos mismos aquí. Todo el mundo de Podemos, el mundo revolucionario, que tienen casas estupendas, con chalenga a pagar, con una piscina grande, Pablo Iglesias, y sin embargo predican la revolución en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, etcétera, ¿no? Y eso se llama hipocresía, y la peor de todas. Cayetana, ¿cuánto cuesta estar en política hoy?
para una persona, para una mujer, para una independiente, una persona, da lo mismo sea hombre o mujer? La política está enormemente desprestigiada. Mi maestro John Eliot, cuando yo le dije que me iba a dedicar al periodismo, le pareció mal, y cuando un tiempo después lo llamé y le dije: maestro, era un gran historiador, voy a dejar ahora el periodismo para dedicarme a la política, casi se muere, ¿no? Me dijo que iba a cuesta abajo y sin frenos en mi degradación, porque la política es un oficio muy, muy desacreditado. Y sin embargo, como digo siempre, no hay nada más importante que la política. La política afecta a todos los ámbitos de la vida de la gente, desde lo más pequeñito hasta lo más drástico, hasta decisiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre cómo gestionar una pandemia. Y por eso es tan importante que la política se dediquen los más honestos, los más competentes, los más inteligentes, los más formados, lo mejor de una sociedad. ¿Cómo se eligen? Y hay un problema grave en la selección de políticos, y la política está expulsando el mérito, expulsando el talento, expulsando la razón, expulsando la inteligencia, como está pasando no solamente en la política, en otros ámbitos de la vida, y tenemos que conseguir que la política se vuelva a dedicar lo mejor de la sociedad, porque no hay nada más importante, insisto. Para bien y para mal. Las decisiones que tomamos afectan a todos los ámbitos de la vida de las personas. Por eso Cayetana, es ¿y a usted crucial. le cuesta acá en España tener un discurso que muchas veces es catalogado de muy confrontacional, además teniendo un acento argentino? Bueno, a veces sí, me ha pasado alguna vez, y lo cuento en un libro que escribí sobre mi experiencia en política primera, y me pasó una vez una anécdota así en Cataluña, ¿no? En Cataluña hay mucho nacionalismo, mucho separatismo, mucho independentismo, y yo combatía ese nacionalismo. Y mi época como periodista estaba cuando se produjo el golpe de Estado, cubriendo ese golpe de Estado, y entonces había dos separatistas ahí, uno le dijo al otro, me gritó a mí: vuélvete a España, vuélvete a Madrid, desde Cataluña, ¿no? Yo me reí, y el otro le dijo: no, si esta es Argentina. Y el otro le dice: y perdonadme la expresión, hija de una prostituta y un español. La doble xenofobia. Y yo pensé, fíjate, está ahí la doble xenofobia de algunos, ¿no? Contra los españoles y contra los argentinos. Ya, pero yo no quería ir ahí, sino que quería ir a esta confluencia de tradiciones que encarna usted, porque usted es hija de una argentina, pero es hija de un francés, un marqués. De hecho, usted misma tiene el título nobiliario. Creció en Inglaterra, se fue pequeña de 7 años a Buenos Aires, estuvo ahí hasta terminar el colegio, después se fue a Oxford, donde estudió, hizo un doctorado, etc. Por lo tanto, la mezcla es bien interesante. Todos somos mezcla. Todos somos un poco mezcla, las identidades monolíticas no existen, y yo soy muy refractaria y muy crítica de las políticas identitarias, porque quizá por experiencia, ¿no? Somos mezcla de cosas, y a lo largo de nuestra vida también evolucionamos. Y hay una cosa... mezcla de acentos, de razas, de religiones, de evolución, ¿no? Más dura, que usted llegó a los 7 años a Argentina, desde Inglaterra, sí, en medio de la guerra de las Malvinas. Sí. ¿Cuán difícil fue eso? Bueno, tampoco tan difícil. Porque los niños son crueles. Los niños se reían de mis zapatos, eso lo cuento también, pero luego fueron mis mejores amigas en ese colegio, y fui muy feliz en Argentina. Y es verdad que siempre tenía la idea de volver a Inglaterra, a estudiar a Inglaterra. Pero nunca le cuestionaron, o sea, lo que se llama hoy día, que nosotros no teníamos el concepto del bullying, pero ¿le hicieron bullying? No me hicieron bullying. No he sido víctima de bullying, y lamento cuando veo ejemplos de que lo son, ¿no? Niños de que lo son. Y eso se sufre mucho, y a su vez forja carácter, ¿no? ¿Y usted cómo forjó el carácter si no sufrió el bullying? No, forjas carácter. Yo creo que primero somos como venimos de fábrica, en parte, ¿no? Venimos de fábrica, no somos tabla rasa. Eso es un debate muy interesante sobre neurociencia, ¿no? También, que tiene que ver con la izquierda y el liberalismo, ¿no? La izquierda tiende a pensar que somos tabla rasa y la cultura es todo, y no es verdad, ¿no? Somos biología también, ¿no? Venimos de fábrica con un determinado, nuestro código de barras, y cuando tienes hijos lo ves, son muy distintos los dos cuando han sido criados en circunstancias iguales. Y entonces eso, yo supongo que mi carácter viene parte de fábrica, y segundo, hay una parte evidentemente de tu propia experiencia que te va moldeando y que te va afinando, o te va endureciendo, o te va ablandando a lo largo de la vida, endureciendo? ¿no?
No sé, yo tengo convicciones y lucho y soy luchadora y tengo esta idea, siempre lo repito, del salmón, ¿no? Me gustan el salmón que nada arriba, ¿no? Yo creo que tenemos que ir contra la corriente y tener espíritu crítico. A mí me forjó mucho, yo creo, la educación que tuve. Ahora ya me refiero a la educación universitaria. Tuve la enorme suerte de estudiar en un sitio que alentaba el espíritu crítico, ¿no? Y yo creo que lo más importante que podemos hacer con la ciudadanía como políticos es insuflarles los instrumentos para tener espíritu crítico. Yo lo hago con mis hijos, es decir, ser capaces de discernir la verdad de la mentira, es crucial hoy en día. Hoy en día todo es mentira y verdad, ya da igual, la mentira y la verdad, ya no sabes lo que es verdad y mentira, ni se importa, ¿no? Los hechos alternativos que inventó Trump, los cambios de opinión que dice Sánchez, la banalización de la verdad, ¿no? Y es crucial enseñar a nuestras poblaciones y a nuestros hijos a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, ¿no? Y tener espíritu crítico, es decir, cuando viene una corriente mansa y fácil, dejarte llevar, o plantar cara y preguntar y cuestionar y decir, eso es así, ¿por qué es así? Mirar más allá, ¿no? Plantar cara a la corriente, eso me parece lo más importante. Y sus ideas de derecha me llaman la atención, no me llaman la atención sus ideas de derecha, sino que su madre era de izquierdas. Yo soy liberal, es decir, de derechas incluye muchas cosas, ¿no? Lo moral, lo social, lo económico, lo político, es decir, es una palabra que engloba muchas cosas y yo encontrarías que cruzo a través de algunas, depende, ¿no? Sí, pero me llamó la atención y que fue una descripción suya, que era una chica rebelde de izquierdas. Mi madre era una chica rebelde de izquierdas, una niña de una familia acomodada de Buenos Aires, por decirlo, de la oligarquía vieja, oligarquía empobrecida porteña, y ella, una revolucionaria típica de los años 60-70, que se fue a Cuba, que vivió con un maravilloso pintor, Rómulo Machó, que es padre de mi hermana, que ha sido siempre una mujer muy libre, que nunca se casó, que ha tenido una vida muy libre y hoy probablemente sea más de derechas que yo. Ella ha hecho un viaje más liberal en muchas cosas, o sea, tampoco no hay categorías estancas, ¿no? Y mi padre era un personaje admirable, maravilloso y seductor, y muy libre y muy valiente, y tampoco lo catalogaría dentro de un espectro exacto ideológicamente. ¿Y usted nunca vivió con él? Yo nunca viví con él, pero pasé y viví muy cerca de él siempre y con una relación de una gran intimidad y de un gran afecto. ¿Sí? Me llama la atención ese Edipo grande. Hoy sí, yo soy un caso de Edipo de manual. Sí, sí. Un gran amor por mi padre y una gran admiración. Era un hombre maravilloso, sí. ¿Le falta todavía? Sí, todos los días me acuerdo de él, todos los días, sí, sí. Y siempre experiencias políticas y cosas, digo, qué pena no poder compartirlas y conversar con él y tener... Guardo muchas cartas suyas, que hace poco se me inundó un trastero de mi casa, y entonces las rescaté una a una y pude releer las cartas que me escribió desde que yo era muy, muy pequeñita, con 3-4 años me mandaba sus cartas, hasta las últimas cartas, y un hombre de una enorme inteligencia, sensibilidad, carisma, curiosidad, una gran curiosidad por la vida, y la curiosidad es algo muy, muy, muy importante en la vida, ¿no? Curiosidad por el otro, curiosidad por el pensamiento ajeno, por las circunstancias de la vida de otros y por la vida en general, ¿no? Se comía la vida a mordiscos y tuvo una vida fascinante también, que abarca el siglo XX, ¿no? Este orden liberal que está en crisis fue forjada también por personas como él. Su padre tuvo una vida muy interesante, le tocó anunciar el desembarco en Normandía en una radio en Estados Unidos. Él era francés, de una familia española, de un padre aristócrata español arruinado, napolitano, maravilloso, y una madre, una gran violinista de vanguardias. Y papá se fueron exiliados cuando los alemanes ocuparon Francia, se fueron a Nueva York, y ahí efectivamente él ayudaba a su madre y trabajaba en una radio. Su jefe era André Breton, uno de los grandes padres del surrealismo, y trabajaban juntos por la noche. Y el 6 de junio del año 44, cuando papá estaba dando las noticias, el teletipo, ¿no? El flash, entraron rápidamente a decirle que tenía que anunciar una noticia muy importante, y fue de su joven voz como los franceses se enteraron de que las tropas aliadas habían desembarcado en Normandía. Fascinante, y un par de meses después se alistó él también y se fue con otros 6.000 soldados partieron en un gran barco, el General Gordon, que luego los alemanes hundieron, y fueron a Europa a hacer la guerra contra los alemanes, ¿no? Y él tenía este título nobiliario que hoy día lo hereda usted. ¿Cuán importante es ser marquesa?
no te hace ni menos que nadie ni más que nadie, ninguna de las dos. ¿Y por qué lo quiso tener? Por afecto a mi padre. Pero son 5 hermanos. Somos 5 hermanos, pero yo soy la que más vínculo con España tiene, la que vive en España, la que tiene una relación con España más estrecha y la que ha decidido ser española. Yo soy española por elección. ¿Y por amor o no? Yo vine a desmentir, hay un viejo tópico, ¿no? De que hay una frase muy divertida, clásica y no sé si apócrifa, de Cánovas el Castillo, que fue primer ministro, cuando estaban redactando la Constitución, una de las tantas del siglo XIX. En un momento dado de agotamiento vino un joven diputado y le dice, primer ministro, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué es ser español? Y entonces Cánovas, lo cuenta Pérez Galdós en sus libros, y dice, mira, ponga que español es aquel que no puede ser otra cosa, ¿no? Y hay una vieja idea de que el español está lastrado por el auto-odio, la autoflagelación, y es verdad, muchos españoles que detestan España, ¿no? Los separatistas, por ejemplo. Y yo vengo a desmentir eso, ¿no? Yo quise ser española, soy española por elección. ¿Y por amor? Bueno, en parte, la parte personal afecta siempre, la experiencia de la vida, ¿no? Pero por admiración. Yo llegué aquí nací en España, pero no había vivido aquí, había venido de infancia a un pueblecito en Soria, se llama Medinaceli, un pueblo precioso. Y luego empecé a volver a través de mi doctorado, hice un doctorado en Historia Española, que lo hice en Oxford, pero era la investigación de la tesis aquí. Y cuando llegué aquí venía con una visión sobre España muy lastrada por los prejuicios anglosajones, de una España exótica, un poco folclórica, reñida con la modernidad, ¿no? Fascinante, pero un punto sur de los Pirineos, ¿no? Africana. Y cuando llegué descubrí lo contrario, ¿no? Una joven democracia que había hecho una transición ejemplar de la dictadura a un régimen de libertades, que había abierto de manera espectacular su sociedad, una modernización impresionante, admirable en tantos sentidos, y que a su vez estaba siendo atacada de manera brutal por el nacionalismo, por el separatismo. Y así tuve como una especie de conmoción, ¿no? Y me conmovieron las víctimas del terrorismo, me conmovió la nación española democrática, y empezó un viaje personal de cada vez más como una vuelta a los orígenes familiares, pero mucho más que eso, una apuesta por el futuro español, ¿no? Bueno, tan futuro español, futuro personal, sí. Conoció al padre de sus hijas, Exacto. y ¿cómo le gustaría que crecieran hoy sus hijas? Siendo fuertes y valientes, y teniendo esto que hablábamos antes muy claro en su cabeza, ¿no? De ese espíritu crítico, de esa voluntad de libertad y de esa disposición a asumir riesgos en la vida. Hay una palabra que está prohibida en mi casa, que es el victimismo. Uno no se hace la víctima, porque no hay motivo y porque además, ¿de qué te sirve hacerte la víctima? Tú te levantas y te caes y te sacudes el polvo y sigues avanzando. Ese es el lema de mi casa y la actitud que les inculco, ¿no? Diputada Cayetana Álvarez de Toledo, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Ya dentro de poco va a estar en nuestro país para ahí hacerle más preguntas de acuerdo a la contingencia lo vaya mandando. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista de CNN Chile.